a mis invitadas para hablar sobre este tema. Lourdes Yussi, decana del Colegio de Arquitectos, nos acompaña esta noche. Gracias por estar aquí. Y Rosario Sacieta, abogada penalista también. Gracias a las dos por acompañarnos. Señora Yussi, comienzo con usted para que nos explique, nos trate de explicar por qué se cayó este techo. Porque se han hablado de varias cosas. Fallas en el diseño de la estructura, fallas en la etapa de la construcción, fallas en el mantenimiento. ¿Es muy preliminar poder establecer qué fue lo que ocurrió o ya podríamos ir aproximándonos a una causa? Muchas gracias, buenas noches. En primer lugar, agradecerte la visita, la invitación. Un saludo y nuestro pésame a las familiares de las víctimas y siempre un reconocimiento a los bomberos que están en estos momentos para salvar las vidas. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay muchas hipótesis. Realmente nadie puede decir a ciencia cierta qué es lo que lo ha motivado. Eso será el resultado de un peritaje forense, ¿no? Lo que sí vemos que toda construcción como este centro comercial tiene tres grandes etapas. Uno, la etapa del diseño, ¿no? Donde empieza todo con un arquitecto, y es el ingeniero estructural quien realiza el diseño de las estructuras. Cómo van a ser las vigas, las columnas, etcétera, y es revisado por otro ingeniero en la municipalidad antes de aprobarse la licencia. Entonces, ahí, esa primera etapa tiene que estar sólida, un expediente y un diseño bien conceptualizado. De acuerdo. Segunda etapa, la construcción. En la construcción hay una empresa encargada de hacer la obra y tiene que seguir todas las especificaciones técnicas del plano. También participa un inspector municipal de obra. También ahí. Siempre. Antes de iniciar la obra uno presenta el anexo H, es un formulario donde está el cronograma de obra y cuáles son las visitas cuando va a venir el inspector municipal y se hace un pago respectivo. Además, en este caso, ha habido una empresa, gerencia de proyectos y supervisión, para el aseguramiento de la calidad. De acuerdo. Segunda parte. Y la tercera parte es la etapa de operación. Antes de funcionar, antes de empezar a atender al público, su licencia de funcionamiento y la famosa ITSE, Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, que garantiza y te da un certificado si cumple. Y todos deberíamos ir tranquilos con nuestras familias sabiendo que es seguro. De acuerdo. Y después ya viene el mantenimiento, ¿no? Esa es la etapa. Supervisión y lo que se viene haciendo periódicamente. Pero Así ayer es. el gerente general de Real Plaza decía, nosotros hemos cumplido con la normativa y sobre todo hemos ido por encima de los estándares de la norma. O sea, caramba, uno lo escucha y dice, esto estaba más que bien. Entonces, o nos miente o la norma es muy benevolente. Mire, es posible que hayan ido de repente por encima de los estándares de la norma si pensamos en el sistema de agua y protección contra incendios, por ejemplo, en algún aspecto. Pero lo real es que se ha caído el techo, han fallecido las personas y acá tienen que encontrarse las responsabilidades. Entonces veamos qué es lo que ha pasado en el último tiempo. Cuando vemos las imágenes, hemos visto un techo que se cae, que está lleno de musgo verde. Exacto. Entonces, ¿dónde está el mantenimiento? ¿Dónde está la inspección ocular que han hecho los inspectores de defensa civil? Porque siempre las inspecciones, como ya lo he dicho en otras entrevistas, empieza yendo al punto más lejano, al punto más alto, al techo, a las azoteas, y entonces, aunque sea una inspección ocular, ellos tienen que observar detenidamente. Hay rajaduras, hay humedad, hay filtraciones, si es un techo cóncavo, todo este círculo, canaletas donde cae el agua, ¿estaba estancada el agua? Exacto. ¿O el drenaje fluía? Doctora Sacieta, vamos a tener que esperar entonces conocer los resultados de este peritaje para establecer responsabilidades, para saber sobre todo si hubo dolo, si la empresa sabía y conocía que hubo fallas en la infraestructura. ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde empiezo? Vamos a empezar en primer lugar por agradecerte, porque creo que es una magnífica oportunidad para que los televidentes tengan conocimiento en un lenguaje muy sencillo de lo que significa la responsabilidad civil. Este tema se basa en un solo principio. Aquel que cause un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Ese es un poco el... Y sobre todo acá hay dos vertientes, que es la vertiente del Código Penal, que es un delito, y la otra es cuánto puedo hacer como empresa o como persona culpable de haber ocasionado esto para que tú, mamá de una niña que falleció, esposa o familiar,
pueda yo monetariamente darte una indemnización. Ajá. Pero yo estoy segura que todas las víctimas lo que quieren es justicia, De que acuerdo. va más allá de la indemnización, etcétera, que Es parte de. Es parte de. Entonces, yo creo que el grupo de Intercorp debe merituar. Esto no se puede llegar hasta la esquina. Tú no puedes llegar y forzar. Bueno, no tenemos nosotros ninguna responsabilidad. No estamos evaluando todavía indemnizaciones. Bueno, hay que evaluarlo porque la Fiscalía, y yo estoy segura, mira, convencida, que el doctor Bringas, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de la Libertad, va a hacer un dictamen totalmente justo y célere. Ya. Porque acá lo que se necesita es rapidez. Es que ese es el punto, ¿no? Que aquí en el país las cosas y los procesos judiciales toman muchísimo tiempo. Y acá hay familias que aseguran que, por ejemplo, no han recibido esa ayuda inmediata Eso es lo que tú la me empresa dices. asegura ha ofrecido. Yo creo que aquí la empresa, que al final está descansando en personas, tiene que tomar acciones rápidas. Claro, porque la la empresa señora... tiene que entender que tienen que ayudar a aquellas personas que confiaron en su techo, Exacto. que tienen que confiar en aquellos niños, y porque hay muertos. Porque Entonces, además la señora Yussi nos hablaba de varios procesos, con responsabilidades en cada uno de los casos. Pero para esas personas, los responsables son Real Plaza. O sea, no hay Claro. otra. Ellos son los responsables, ya se les dio el verán, techo encima. Así es, porque ellos son los que tienen el negocio. Exacto. Y son los que detentan el negocio. Ahora, el día de hoy escuchaba a Boris García, un ingeniero chileno que ha participado en toda la construcción del Real Plaza Trujillo. Y él decía, ha declarado para Latina, y decía que hace 5 meses han puesto refuerzos en las columnas. Y de hecho se nota por la parte externa del centro comercial unos refuerzos que se han colocado de cemento, de concreto. Y él decía que hace un año hubo vientos muy fuertes y que por las ranuras que son parte de la estructura entró mucho aire que pudo haber ocasionado que el techo se elevase mínimamente, pequeños milímetros, y al caer ya generase microfisuras. Entonces él decía, yo no creo que el agua pueda haber generado este daño, pero si hay microfisuras en la estructura, entonces el agua sí es significativa, ¿no? Y dice, y él decía además, Real Plaza sabía de esto, porque si no, no hubieran puesto los refuerzos en las columnas. Entonces, Es un buen eso, punto. decía, Es un para buen mí punto. esa es la prueba. Entonces, caramba, podríamos hablar de una responsabilidad de que ellos podrían conocer de eso, ¿no? Mira, actualmente hay muchos sistemas para verificar cómo está la resistencia del concreto, cómo está la eficiencia de las estructuras. Ya. Y para cada tema, como cuando uno va al doctor, igual es en el tema de ingeniería. Para cada tema hay un especialista, hay un producto. Ahora tenemos una gran variedad de tipos de concreto, refuerzos epóxicos para ese tipo de situaciones. Entonces, si como propietario veo que hay este problema, la pregunta sería, ¿se llamó a los especialistas para prevenir y para hacer un diagnóstico minucioso de lo que estaba sucediendo? ¿Esto tuvo una licencia de construcción para que fuera revisado por la autoridad? ¿Era de conocimiento? ¿No? Entonces empiezan a aparecer una serie de interrogantes que tendrán pues que ser ahora resueltas. De acuerdo. Ese mismo caso, doctora Sacieta, si los del Real Plaza sabían que había fallas en la infraestructura, hay responsabilidad, hay dolo. Esto lo tiene que evaluar el Ministerio Público, pero evidentemente ese conocimiento tiene que estar evaluado en informes, memorándum. Señor Rodríguez, fíjese usted, hemos verificado. Ah, bueno, entonces no, sigan ustedes sigan trabajando. Claro. Todos estos documentos internos. Como las inspecciones también, Claro, todo está registrado. De acuerdo. La Fiscalía lo va a tener que recopilar y no me extrañaría también que hubiera un escalamiento en cuanto a la determinación de responsabilidades. Porque si se comprueba que en el grupo colegiado del directorio, por lo menos, ha habido un consenso para que las cosas sigan así, es evidente de que hay una situación que por omisión tuvo
también habría responsabilidad. tienes un efecto en contra de la vida de la gente. Entonces, en primer lugar, yo recomendaría a las víctimas, que esa es la razón por la cual un poco estoy aquí, uno, a no firmar nada. Con la empresa se refiere. Con la empresa, si no tienen el asesoramiento legal. Ese es uno. Recomendaría que el Estado también pudiera dar asesoramiento legal. Dos, recomendaría para los familiares de los que han fallecido, claro, entiendo su dolor, entiendo que no están en este momento, digamos, como para hacer las cosas, pero siempre dentro de la familia hay alguien que, digamos, que es el líder. Tienen que hacer una sucesión intestada. ¿Por qué tienen que hacer la sucesión intestada? Para nombrar herederos y para que ellos puedan apersonarse tanto en el juicio penal como en el tema civil. Esas son las tres. No firmar nada, hacer la sucesión intestada y obtener orientación real, y que el Estado, que no se puede poner de perfil tampoco, vaya y hay una brigada. De acuerdo. Quiero justamente hablar de eso, del Estado, de las normas, porque no me queda muy claro si es que las normas son muy benevolentes, si se ha bajado la valla. Y claro, la empresa de pronto cumplió con todo, pero lo que se pide y los estándares son mínimos, y las personas que van a supervisar ni siquiera son los especialistas que usted comentaba. Pero antes de ir con eso, estaba usted hablando de las familias, y tenemos dos testimonios de familiares, de personas que se han visto afectadas, que han resultado heridas o que han perdido la vida en esa tragedia en Trujillo. Vamos a escucharlos. Estaba con su enamorada, ¿no? Y se siente culpable porque no pudo salvarla en ese momento. Porque primero se pusieron debajo de la mesa porque pensaban que era un atentado, ¿no? Y después empezaron a correr. Corriendo le cayó como sentado, ¿no? Pero a ella sí como echada y le cayó sobre la nuca. Entonces él lo ha visto desangrarse a Harumi y morir en su delante, y él lamentablemente no podía hacer nada. Ha estado casi 6 horas atrapada su pierna derecha con una estructura metálica. Y lo primero que nos decía, mejor me hubieran dejado morir. Indican que ha estado en malas condiciones, ¿no? Y lamentablemente le amputaron la pierna derecha sin anestesia ni nada. Nosotros como familia teníamos contactos adentro y estábamos pidiendo que por favor le auxilien, porque hubo un momento en que apagaron las luces e indicaron que ya no había nadie. Él es egresado de contabilidad, ¿no? Un buen muchacho, trabajador, estudioso, y además le gustaba jugar al fútbol, ¿no? Entonces el tener su pierna derecha en realidad es muy frustrante para él. ¿Se han comunicado con ustedes? Por el momento solamente como un comunicado, una notificación, ¿no? Por parte de Real Plaza con unos números para que se puedan comunicar. Solo ello por el momento, ¿no? ¿Ha habido ya un aporte económico? No, nada. Nada de aporte económico, nada de aporte psicológico. La empresa de solo donde ella laboraba. Gracias a ellos, mi prima ha podido ser velada y va a ser enterrada. Pero de Real Plaza, hasta el día de hoy, como dije ayer, tampoco lo necesitamos. Porque esto no necesitamos tampoco dinero. Necesitamos que pague. Claro, es la mentira. De repente lo ha hecho y ellos creen que como lo han publicado en páginas, en las redes, eso ha sido todo para ellos, ¿no? Con criterio como empresa. Pero como yo digo, personalmente, como familia, nunca nos ha llegado nada, ningún apoyo personal, ni siquiera por las redes sociales. Es que no puede haber tanta falta de humanidad, ¿no? No se puede priorizar el negocio, lucrar y hasta la corrupción frente a las vidas de personas, de gente que, como decíamos, los centros comerciales son los espacios de recreación, de reunión por excelencia en el país, porque no hay espacios públicos. O sea, no hay parques, no hay lugares donde se pueda ir, todo está cerrado, enrejado. Entonces son los centros comerciales. Y había quedado pendiente, doctora Yussi, al respecto de esa situación. ¿Cuál es la normativa? Porque también la escuchaba usted en otras declaraciones decir, ahora ya ni siquiera se necesita que un ingeniero civil vaya a las supervisiones. Entonces, ¿quién se hace cargo de realmente revisar que ese sea el espacio adecuado para que lo visiten miles de familias? Sí, bueno,
Es indignante lo que estamos escuchando, es increíble, discúlpeme, la indignación que siento como ciudadana, como madre, como abuela y como decana del Colegio de Arquitectos del Perú, ver y escuchar testimonios que la empresa comercial no está haciéndose cargo de los gastos ni comunicándose con las familias. Yo creo que eso deberíamos tener un rechazo absoluto de toda la ciudadanía. Bueno, en cuanto a la normativa, es indispensable revisarla. Uno, fortalecer a las municipalidades y a su nivel fiscalizador, ¿ya? Entonces, en cuanto a la normativa, ¿qué pasó? El año 2018 cambia la normativa de inspectores por parte de la PCM, Decreto Supremo 002-2018 PCM. Recién se empezó a aplicar por el COVID, etcétera, el 21-22, ¿ya? Antes iban 4 inspectores. Un civil obligatorio, que es el que ve las estructuras, un arquitecto, que es el que ve todas las rutas de evacuación, aforos, capacidades, electricista, y un cuarto profesional de diversas profesiones para ver el sistema de agua contra incendios, alarmas, etc. En ese momento, con esa norma se dijo, ya no se necesitan 4, solo 3. Puede ser que vaya un arquitecto o un ingeniero. Y yo misma recibo llamadas, comunicaciones de arquitectos a arquitecta. A veces me toca a mí revisar como arquitecta temas estructurales cuando no es la profesión nuestra. ¿Se da cuenta? Entonces, pero así está la norma. Eso tiene que cambiar de inmediato, por supuesto. Hoy día hemos estado en el Congreso con Norma Yarro y nos dijo de todas maneras, y estaban todos sus asesores, nosotros lo vamos a seguir. Va a cambiar esa... O sea, de todas maneras tiene que cambiar. ¿Para cuándo va a presentar el proyecto Norma Yarro? Eso si quieren sale al toque. Sí, mañana, nosotros ya habíamos avanzado, hoy habíamos estado en una reunión en el Congreso, no por el accidente, sino porque ya la habíamos sacado de antemano tratando de frenar ese proyecto de las inspecciones indefinidas. De acuerdo. Exactamente. 10 años querían ponerle, ¿no? No, indefinido. O sea, cada 10 años. Definido, ya que se ha terminado. Voy a ver cómo está tu obra. De acuerdo. Sí, yo quisiera decir otra cosa, ¿sabe? Mire, las municipalidades tienen que inspeccionar y el alcalde ¿a quién pone? Entonces es indispensable que se regule el perfil del puesto del profesional que va a estar a cargo de la seguridad. ¿Es verdad que el subgerente de riesgo de desastres de la Municipalidad de Trujillo... Pueden googlearlo, por favor, en su hoja de vida, eso es lo que me han informado, y quisiera que lo googlee, ¿no? Que solamente tenía 5º de secundaria. Y el gerente de riesgo de desastre tampoco tenía la experiencia ni es profesional de la materia. Entonces, ¿cómo es posible un alcalde que se preocupa por la seguridad de sus pobladores pone los cargos más importantes a 2 personas que no tienen las competencias? Eso debería estar prohibido legalmente, prohibido. Y penado. Eso es responsabilidad, sin duda. Tengo que hacer una pausa, no quiero cortarlos, vamos a volver para seguir hablando sobre este tema. Todavía tenemos varias cosas que conversar, responsabilidades civiles, indemnizaciones y todo eso. Así que regresamos y vamos a hablar también de ese fin de semana, mientras la gente estaba llorando a sus familiares, tratando de ver que se recuperen rápido por esa tragedia. Ahí estaba Brunella Horna y Richard Acuña pasándola de lo más lindo. Richard Acuña, el hijo del gobernador regional de Trujillo, ellos completamente desconectados, como muchas de nuestras autoridades, desconectados de lo que pasa en el país. Bien, hablemos ahora de responsabilidades. Hay responsabilidades penales porque la Fiscalía ha abierto una investigación por homicidio culposo, lesiones culposas contra el gerente de Real Plaza Trujillo y contra aquellas personas que resulten responsables. El tema está aquí en que ojalá esa investigación sea rápida, célere, porque doctora Sacieto, usted sabe, la justicia en este país tarda tanto que a veces nunca llega. Sí, y yo creo, que en realidad muchas veces, y el televidente no me dejará mentir, que uno siente el impacto de estas desgracias y se siente totalmente desorientado. Desprotegido. Desprotegido. Razón. Entonces, ¿sabes qué? Ha llegado un momento en la vida de uno y he decidido, porque he tomado contacto con algunas víctimas, ir a Trujillo. Me voy. Para orientarlas. Por lo menos orientar a estas familias, orientar y decirles, ¿sabes qué? Esto es lo que tú tienes que hacer, esto no lo puedes hacer. Para darles asesoría, ¿no? Porque están solas. Y sentar soporte. Porque
¿Cómo puede estar este muchacho que siendo profesional de fútbol le amputan una pierna? O sea, a ver si otras personas que tienen el control de este centro comercial no tienen empatía con esto. Y ha perdido a su enamorada. Pero usted ha escuchado a los representantes de Real Plaza. Sí. Empatía es lo que menos tienen, ¿ah? Bueno. Cuando uno los escucha hablar, las cosas que dicen, caramba. Bueno, habrá que empezar a que la voz de la gente se escuche. Porque, a ver, ¿qué recomendaría, por ejemplo, acá hay una responsabilidad penal y no sabemos a qué nivel va a escalar, Exacto. ¿correcto? Porque no sabemos la magnitud. La fiscalía... Y si es culposa o dolosa, ¿no? O dolosa, Exacto. o hay omisión, o no hay omisión, hay lesiones graves, hay pérdida de vidas. Entonces, creo que muchas veces le pintan, digamos, a los directores, no pasa nada, hermanito, aquí todo es... Corrupción. Y realmente alguien les tiene que decir las cosas cordialmente, pero firmemente. Mira, O sea, tienen... yo quisiera decir otra cosita. Sí. Mira, no estoy segura 100%, ¿ya? Pero sí me han enviado copias de denuncias penales o denuncias que la misma empresa les ha hecho a inspectores anteriores cuando les hicieron observaciones. De acuerdo, eso ha sido en el 2023. Eso es verdad. Investigación. Hay una Entonces, denuncia imagínense, presentada, sí, también pasa por con las abuso de empresas autoridad. grandes que tienen unos estudios de abogados que lo único que hacen es amenazar, que crear denuncias penales, etcétera. Entonces, lógicamente, se tiene que fortalecer a la municipalidad y a los inspectores, que los inspectores sepan que hacen su observación y tienen una defensa legal de parte de la municipalidad. Por ejemplo, en el Colegio de Arquitectos, los delegados de comisiones técnicas que revisan también reciben denuncias. Y el Colegio de Arquitectos tiene un fondo para cubrir todos los juicios. Y Claro, los defendemos. porque Pero aquí eso Que es sepan, cierto. que sepan. Eso es cierto, porque a ver, para poner en contexto lo que dice la Es un señora gigante Yusuf, contra en Goliat. el 2023 David la contra municipalidad ve una serie de situaciones irregulares, cables expuestos, conexiones, luces de emergencia, y dice hay que clausurarlo temporalmente. Y lo que hace la empresa es denunciar penalmente a inspectores y fiscalizadores por abuso de autoridad, según reportó el periodista Christopher Acosta vía Twitter. Claro, aquí hay una serie de niveles de responsabilidades. Tú tienes también la otra parte, que es la municipalidad, que no se puede poner el perfil tampoco. Hay allí que demostrar quiénes dentro de la municipalidad fiscalizaron, pero jamás se subieron al techo a ver si tenía... Ya, de acuerdo, pero Correcto. este además es un grupo grande, es un grupo fuerte, que tiene dinero, que va a conseguir un gran estudio de abogados que los represente. ¿Y a las víctimas qué? Tiene que No ser... solo a las víctimas, es a todos los ciudadanos. O Claro, sea, todos los peruanos No, pero estamos... en este caso estas víctimas. No, pero por estas supuesto. víctimas no pueden estar solas. No, de acuerdo. Estas víctimas Las no víctimas, pueden estar sí. solas. Lo que me refiero es que este es un caso que no está siendo un caso aislado. Eso es cierto. Vemos todo el tiempo cómo se están cayendo los puentes, las pistas, las edificaciones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros sentirnos seguros? Es que No hay ese es el forma de punto. sentirse seguro. Y es hora de que, y le haría bien al mercado, que el registro público de las pólizas de seguros sean públicas. Y que todo el mundo pueda saber si yo voy a ir a una empresa a tomar café, si tiene una póliza de seguro. Tiene que haber un registro público de Pero es que seguros. ¿quién nos garantiza públicos. esa Entonces, seguridad? Ni la SBS, ni Indecopi, ni la Asociación Peruana de Seguros ha aceptado este tipo de, digamos, de apoyo a la ciudadanía. ¿Qué pasa con la ciudadanía? ¿Por qué a la ciudadanía no se le defiende? ¿Por qué la ciudadanía no tiene una defensa? ¿Por qué tenemos, por ejemplo, en mi caso, yo no voy a permitir, de verdad, no voy a permitir, al menos que en la primera etapa, que esta etapa es de crucial, que ellos estén solos. Yo entiendo y me parece Yo me voy. muy bien lo que usted está haciendo, pero lo que decía la doctora Yusuf también es cierto, porque a ver, son otros centros comerciales de ese mismo grupo Así es. que han sido clausurados hoy. ¿Dónde estamos seguros? O sea, ¿quién nos garantiza en este país que podemos viajar y cruzar un puente y que no se va a caer? ¿Que podemos ir a comer un patio de comidas de un centro comercial y que no se te va a venir esto abajo? ¿Dónde estamos seguros? Y sobre todo,
en un país altamente sísmico, donde los estándares deberían ser mucho más altos. ¿Tú te puedes imaginar un sismo de 7.8, 8? No, Sí, no, yo quisiera decir otra cosa. Sí. Es otra cosa importante, a nosotros siempre nos gusta proponer. Deberíamos implementar mecanismos de control y supervisión efectivos. Por ejemplo, estos techos, habría estado una reunión y decía, no, pero el techo era tan alto, no se podía llegar. Usemos drones. O sea, es algo tan sencillo, los inspectores podrían tener drones, las municipalidades también. Se ha caído toda esta estructura y no había las grúas, las maquinarias necesarias para levantarlos. Hemos visto que toda esta tragedia, ¿dónde están las brigadas de evacuación, las brigadas de rescate? No las hemos visto. En todas las inspecciones técnicas siempre se verifica que el centro comercial o cualquier administrado tenga una brigada de evacuación, de rescate y de lucha contra incendios. De acuerdo. No hemos visto. Eso no... ¿Dónde estaban las camillas? Pues jalando a las personas. ¿Dónde está? ¿Cuál es la respuesta inmediata? Ahí sí, de hecho, hay una responsabilidad, por supuesto, del centro comercial. Tengo que comentar eso que había anunciado antes de la pausa. Este fin de semana, mientras todos estábamos pendientes de la tragedia de Trujillo, de cómo lamentablemente los reportes indicaban que habían más heridos, más fallecidos, y habían poca claridad de lo que ahí estaba pasando, el hijo del gobernador regional de La Libertad, Richard Acuña, que ha sido congresista, además, y se vocea que podría ser próximo candidato de Alianza para el Progreso, estaba ahí celebrando, muy despreocupado, desentendido de lo que estaba pasando en la ciudad, además, donde frecuente visita y vive por algunas temporadas, junto con su esposa, Brunella Horna. Ahí estaban los dos, insisto, una demostración además, solo de indolencia, sino de desconexión, ¿no? Completamente desconectados de lo que en Trujillo estaba pasando. Pero en fin, así somos. Yo tengo que agradecerles que me hayan acompañado a las 2 esta noche. Ha sido muy interesante escuchar la suerte del Trujillo y gracias. Bueno, quería decir nomás que del Colegio de Arquitectos estamos haciendo una mesa de trabajo, ya nos hemos comunicado con los diferentes actores, vamos a proponer el cambio de la norma, hoy estuvimos ya en el Congreso y vamos a dar nuestro aporte porque esto no lo podemos permitir ni normalizar. De acuerdo, estaremos atentos a eso. Y yo quisiera decir que es hora que el registro público de pólizas de seguros sea abierto a todos. Y 2, recuerden que cualquier persona que te cause un daño está obligado a indemnizarte. No firmes nada y haz la sucesión intestada cuando puedas dentro de los próximos días. De acuerdo. Es muy importante. Gracias, doctora Zacieta. Gracias también, señor Yusti, por habernos acompañado. Pausa y regresamos.